El final de la década de los 90 fue una época dorada para el entretenimiento digital. Los colores brillantes, las mascotas carismáticas y los mundos tridimensionales llenaban las pantallas de millones de hogares. Era una industria construida sobre la promesa de la aventura y la evasión. Sin embargo, en los rincones más oscuros de la preservación tecnológica, a veces emergen piezas que desafían esa regla. Uno de estos vestigios apareció años después de la disolución de una pequeña desarrolladora. A simple vista, era un cartucho de prueba más, con una etiqueta desgastada y un título escrito a mano. Su interior albergaba un juego de plataformas incompleto, protagonizado por un cuervo dentro de un mundo poligonal. Pero quienes lograron acceder a sus archivos descubrieron rápidamente que aquello no era un producto diseñado para el público. Los escenarios, inicialmente amigables, se retorcían hasta convertirse en paisajes opresivos. El código fuente estaba plagado de errores intencionales, lenguajes encriptados y una arquitectura audiovisual diseñada para transmitir una profunda angustia. El cartucho no albergaba un juego, sino el registro digital del colapso de una mente, la mente de su creador, Manfred Mauth. En 1999, este programador alemán no imaginaba que su mayor ambición, aquel inofensivo cuervo virtual, terminaría convirtiéndose en la prisión de sus propios demonios. En los últimos suspiros del milenio, la industria del entretenimiento interactivo experimentaba una revolución tridimensional. Las consolas de 64 bits marcaban el estándar, y decenas de estudios independientes buscaban su lugar en un mercado rebosante de polígonos y colores saturados. Opus Interactive era uno de ellos, un estudio incipiente en Alemania, fundado por Manfred Mauth, un desarrollador cuyo talento técnico solo era equiparable a su profunda ambición. Para Mauth no se trataba únicamente de ensamblar un producto comercial, quería diseñar un universo. El proyecto estrella del estudio llevaba el nombre de Catastrophe Crow. Su protagonista era un cuervo que, equipado con una maquinaria en su espalda, exploraría diversos mundos recolectando objetos y resolviendo intrincados acertijos. A primera vista, era una fórmula familiar, meticulosamente calculada para encajar en la estética amigable de la época y ganarse un espacio entre los estantes de todo el mundo. Los escasos reportes técnicos que surgieron de las primeras demostraciones hablaban de un motor gráfico sorprendentemente avanzado. Manfred trabajaba sin descanso, invirtiendo su capital, su tiempo y su reputación en perfeccionar hasta el más mínimo detalle de aquel mundo poligonal. El ambiente dentro de Opus Interactive estaba cargado de un optimismo febril. Existía la certeza absoluta de que estaban forjando una obra maestra. Sin embargo, sostener la creación de un mundo digital exige que los pilares en el mundo real permanezcan intactos. Y la realidad de Manfred, aquella que servía de ancla para su incansable devoción al proyecto, estaba a punto de fracturarse de la forma más dolorosa posible, derramando una oscuridad irreversible sobre las líneas de código. La fractura comenzó en su propio hogar. En el punto más álgido del desarrollo, una enfermedad súbita y devastadora atacó a Thea, la hija de Manfred. Aunque los detalles clínicos exactos se mantuvieron en la intimidad, el deterioro de la niña fue implacable, llevándola rápidamente a depender de equipos de soporte vital y sumiendo a la familia Mauth en una agonía incesante. Ante la inminencia de la pérdida, la psique del programador se quebró por completo. Manfred se aisló del resto de su equipo en Opus Interactive, atrincherándose en su oficina durante jornadas que desafiaban cualquier límite humano. Sin embargo, frente a la pantalla ya no buscaba cumplir con una fecha de lanzamiento ni satisfacer a los inversores. El código fuente de Catastrophe Crow dejó de ser el esqueleto de un producto comercial para transformarse en el receptáculo crudo de su propio duelo. A medida que la vida de su hija se desvanecía en el mundo físico, Manfred utilizaba el entorno digital para procesar un dolor insoportable. El proyecto original mutó de forma grotesca.
Los niveles amigables y coloridos que caracterizaban a los primeros prototipos fueron reemplazados gradualmente por abismos vacíos y paisajes desoladores. El resto de los desarrolladores observaba con impotencia cómo Mouth reescribía la arquitectura del juego en solitario, eliminando la diversión para insertar mecánicas que carecían de toda lógica comercial, pero que rebosaban de un simbolismo asfixiante. Lo que verdaderamente lo consumía era la culpa, un remordimiento aplastante por su incapacidad médica para salvarla y por todas las horas de su vida invertidas frente a un monitor en lugar de estar a su lado. Para purgar ese peso, Manfred tomó la decisión de esconder sus pensamientos más oscuros a plena vista, comenzando a alterar la programación base del juego para encriptar confesiones y construir estructuras digitales que nadie más debía entender. El resultado de esta alteración fue un laberinto geométrico profundamente perturbador. Quienes, años más tarde, lograron extraer y ejecutar el código del cartucho abandonado, se encontraron frente a un producto irreconocible. El cuervo virtual ya no recolectaba objetos en praderas soleadas. En su lugar, el jugador era arrojado a entornos fragmentados, pasillos oscuros sin salida y texturas gráficas que simulaban paredes manchadas o en proceso de putrefacción. Las reglas básicas de la física dentro del motor gráfico habían sido manipuladas de forma deliberada para generar una sensación de constante caída, lentitud y desorientación espacial. Pero el aspecto más desconcertante de esta metamorfosis digital fue la inclusión de un idioma completamente nuevo. Manfred no se limitó a eliminar los diálogos originales de Catastrophic Crowd. Diseñó desde cero un complejo alfabeto cifrado. Los escasos personajes no jugables y los letreros esparcidos por los niveles rotos se comunicaban exclusivamente a través de símbolos incomprensibles. Cuando la comunidad de la preservación de Internet finalmente logró descifrar este código, descubrió que los textos no contenían pistas para avanzar en una aventura. Eran mensajes crudos y desgarradores. Las traducciones revelaron fragmentos del diario de un hombre destruido. Textos que hablaban de la futilidad de la existencia, del odio hacia sí mismo y de la desesperación absoluta al ver a un ser querido marchitarse sin tener el poder para detenerlo. El juego obligaba al usuario a caminar a través de la culpa de su creador. El colapso psicológico de Mouth alcanzó su punto más oscuro en la arquitectura de los niveles inferiores del cartucho. En las entradas del código, oculto tras paredes falsas y errores de programación intencionales, los exploradores digitales hallaron una habitación que rompía por completo con cualquier estética de fantasía. Era la reconstrucción tridimensional y fría de una sala de cuidados intensivos. En el centro de la estancia poligonal descansaba una cama de hospital, rodeada de maquinarias que emitían un zumbido constante, rítmico y mecánico, creando una réplica audiovisual casi exacta de un equipo de soporte vital. Manfred había utilizado la tecnología de su época para construir un mausoleo interactivo. Había codificado la agonía de Thea para forzar a su propio personaje a permanecer allí, velando un letargo digital que jamás llegaría a su fin. La línea que separaba al programador de su obra se había desintegrado. Opus Interactive cerró sus puertas poco tiempo después, incapaz de sostener financieramente un proyecto que había mutado de una promesa comercial a una obsesión fúnebre. Sin un estudio, sin su familia y con su cartucho convertido en el espejo de su propia mente fragmentada, Manfred Mauth tomó una decisión final. Cortó todos sus lazos con la industria tecnológica, abandonó su residencia y dirigió sus pasos lejos del resplandor de los monitores, buscando en la inmensidad del océano el único lugar capaz de tragar el peso de su tragedia. Esa inmensidad de agua salada fue el escenario definitivo de su vida. En el año 2001, poco después de que las oficinas de Opus Interactive quedaran completamente vacías y el proyecto fuera cancelado, Manfred adquirió una pequeña embarcación privada. Los registros portuarios confirmaron su salida en una mañana que no presentaba ninguna alerta meteorológica. Zarpó en solitario, sin llevar consigo equipo de supervivencia a largo plazo, rutas de navegación trazadas, ni un destino declarado en la bitácora.
Días más tarde, las patrullas marítimas localizaron el barco flotando a la deriva. La embarcación se encontraba en perfectas condiciones estructurales. No había signos de impacto, averías mecánicas ni rastros de violencia. Las pertenencias de Manfred estaban intactas en el interior de la cabina, incluyendo sus documentos de identidad y algunas libretas con apuntes erráticos. Lo único que faltaba en aquel espacio confinado era su tripulante. La investigación oficial se cerró con rapidez. Las autoridades concluyeron que el desarrollador había saltado por la borda de forma voluntaria. El trágico desenlace de un hombre consumido por la depresión y el duelo. Su cuerpo jamás fue recuperado de las profundidades. No obstante, cuando la comunidad de Internet desenterró y logró ejecutar los archivos ocultos de Catastrophe Crow años después de la tragedia, descubrió un detalle que heló la sangre a los investigadores. En las últimas secuencias programadas por Manfred, justo antes de abandonar su computadora, el cuervo protagonista abandona los escenarios de plataformas, aborda un pequeño bote de madera y se adentra en un mar poligonal oculto y sin límites. El código obliga al jugador a navegar hacia una niebla espesa, un abismo digital del cual el motor gráfico simplemente no permite regresar. Quedaba claro que el final del juego y el final de su creador habían sido programados exactamente de la misma manera. El legado de Catastrophe Crow ha sobrevivido en los rincones más oscuros de Internet, pero su verdadera naturaleza, a menudo, es malinterpretada por las leyendas urbanas. No estamos frente a un cartucho maldito, ni a un juego habitado por presencias sobrenaturales. Lo que Manfred Maude dejó en ese código abandonado es algo mucho más terrenal, y por lo mismo infinitamente más desgarrador, una carta de despedida interactiva. En lugar de tinta y papel, utilizó polígonos, texturas degradadas y lenguajes de programación para encapsular su agonía. El motor gráfico de lo que alguna vez iba a ser su obra maestra se convirtió en una botella arrojada a un océano digital. Llevaba en su interior el mensaje incomprensible de un hombre que, tras perder el único pilar de su vida, ya no encontraba motivos para seguir anclado al mundo real. Hoy en día, cuando los preservadores de software logran acceder a los archivos ocultos y navegan por los niveles rotos de este prototipo, no están participando en un videojuego. Están caminando por el mausoleo virtual de su hija, transitando, paso a paso, los últimos días de cordura de su creador. El caso de Manfred Maude deja una advertencia sombría, recordando que la tecnología y los mundos virtuales también pueden convertirse en un lienzo para el dolor humano más profundo. Su ambicioso proyecto nunca llegó a las estanterías comerciales, pero su duelo quedó inmortalizado. Sigue allí, flotando para siempre en esa espesa niebla poligonal, aguardando en un silencio perpetuo a que alguien, finalmente, lea su despedida.